¿Qué tal? Vamos a ver en esta ocasión el método de la secante. Un problema del método de Newton-Raphson es la evaluación de la derivada. En el método de la secante se predice la raíz usando una diferencia dividida para estimar la pendiente. Gráficamente vemos una recta secante a la curva de color azul. Esta recta secante, ya que toca dos puntos y cuando se extiende cruzando el eje X, vemos que este punto es cercano a la raíz verdadera. Y la fórmula para el método de la secante es la siguiente: xy más 1 igual a xy menos f de xy por xy menos 1 menos xy entre f de xy menos 1 menos f de xy. Vamos a ver el ejemplo. Con el método de la secante, calcule la raíz de la función e a la menos x menos x, empleando como valor inicial, comience con los valores x a la menos 1 igual a 0 y x0 igual a 1, y como criterio de paro el e es igual a 0.5%. Solución. La gráfica de esta función, que ya hemos visto en otros temas, vemos que la raíz está entre estos dos valores. Usando la función y los dos valores iniciales y la fórmula, quedaría de la siguiente manera. Para la interacción 1 se tiene que x1 es igual a x0 menos f de x0 x a la menos 1 menos x0 entre f en x menos 1 menos f de x0. Aquí y más 1 es 1, y es 0, y menos 1 sería menos 1. Ya que tenemos la fórmula para la interacción 1, vamos a encontrar los valores que nos está pidiendo la fórmula. La fórmula nos pide el valor de f en x menos 1. X menos 1 que nos da el planteamiento es 0. Entonces f de x menos 1 es f en 0, y esto es igual a, evaluando en la función, es e a la 0 menos x, que es 0, y en la calculadora vemos que e a la 0 es igual a 1. Entonces e a la 0 es 1 menos 0, 1. Ahora, la fórmula nos pide también el valor de la función en xy, es decir, f de x0. Y x0 nos da el planteamiento que es igual a 1. Entonces vamos a evaluar la función en x0, es decir, en f en 1. Esta función sería entonces e a la menos 1 menos x, que vale 1. Y esto es igual, evaluando en la calculadora, e a la menos 1 menos 1 es igual menos 0.632120. Y vamos a tomar 6 dígitos después del punto decimal. Y ya tenemos los valores de esta función. Ahora
vamos a sustituir en la fórmula x1 igual a x0, que es 1, menos f de x0, que es menos 0.632120, por, entre paréntesis, x menos 1, que es 0, menos x0, que es 1. Siguiendo la fórmula entre f de x menos 1, que es el valor de 1, menos el valor de f en x0, que es menos 0.632120. Esto es igual, vamos realizando las operaciones por partes. Esto es igual a 1 menos, vamos a realizar la operación que está arriba de la fracción, menos 0.632120 por paréntesis 0 menos 1. Y esto da el valor de 0.632120. Ahora realizamos la operación que está abajo de la fracción. 1 menos por menos más punto 1 más 0.632120 igual a 1.632120. Esto es igual en el siguiente renglón, 1 menos, dividimos estas dos cantidades, entonces la división de estas dos cantidades es igual a 0.387299. Realizando la resta, 1 menos 0.387299 es igual a 0.612701. Por lo tanto, en la interacción 1, la primera raíz aproximada x1 es 0.612701. El error aproximado sería igual a x1 menos x0 entre x1 por 100%. Esto es igual a x1, que es 0.612701, menos x0, que es 1, entre la raíz actual 0.612701 por 100%. Realizando estos cálculos en la calculadora da igual a 63.2%. Recordemos que cuando el EA esté por debajo de 0.5 terminan los cálculos. Vamos a la interacción 2. Para la interacción 2, la fórmula sería x2 igual a x1 menos f de x1 por x0 menos x1.
entre f de x0 menos f de x1. Así quedaría la fórmula. Entonces, nos pide encontrar f de x0 y f de x1. x0 es igual a 1. Y x1 .612701. Evaluando estos dos valores en la función, se tiene f de x0 igual a f de 1 es igual a e a la menos 1 menos 1. Evaluándolo en la calculadora es igual a menos 0.632120. Ahora evaluando la función en x1, f en .612701 es igual a e a la menos 0.612701 menos 0.612701. Realizando esta operación en la calculadora es igual a menos 0.070815. Ahora, teniendo estos valores, se sustituyen en la fórmula. x2 es igual al valor de x1 menos el valor de fx1 que se coloca aquí, siguiendo la fórmula, por x0 menos x1. x0 es 1 menos el valor de x1, cierra paréntesis, entre f de x0, este valor se coloca aquí, siguiendo la fórmula, menos el valor de fx1 se coloca aquí. Esto es igual a .612701 y usando la calculadora se realiza esta operación que está arriba de la fracción, dando como resultado menos 0.027426 entre la operación que está abajo de la fracción, este valor menos por menos más, este valor más este otro valor da menos 0.561305. Realizando esta división, menos entre menos más, por menos, menos. Entonces en el siguiente renglón se tiene este valor menos la división de estos dos valores es igual a 0.048861. Y realizando la diferencia de estos dos valores se obtiene la raíz 2 aproximada de 0.56384. Entonces para la interacción 2, la nueva raíz aproximada es 0.56384. Ahora buscando el error aproximado sería igual a la raíz actual 0.563804 menos la raíz anterior, que es x1 .612701, entre la raíz actual 0.56384 en valor absoluto por 100% es igual a 0.08%. Y entonces separan los cálculos, ya que el EA.08 es menor que el ES, que es 0.5%. Paseando los resultados en una tabla, se tiene la siguiente tabla, donde aparecen los valores implicados en las interacciones. Y vemos que con este método de la secante converge rápidamente a la raíz.
y LA de 0.08. Por lo tanto, la raíz de la ecuación con el método de la secante es de 0.56384. Existe un método de la secante modificado. Para este método, la fórmula es la siguiente: xy más 1 igual a xy menos delta xy por el valor de la función en xy entre el valor de la función en xy más delta xy menos el valor de la función en xy. La elección de la delta no es automática, ya que si es muy pequeño el método puede no tener éxito por el error de redondeo causado por la cancelación por resta en el denominador de la ecuación. Si esta es muy grande, la técnica puede llegar a ser ineficiente y hasta divergente. Ejemplo: con el método de la secante modificado, estima la raíz de la función e a la menos x menos x, usando el valor de delta de 0.01 y comenzando con un valor inicial x0 igual a 1. La solución. Gráficamente ya vemos por dónde pasa la raíz, por dónde está el valor de la raíz de esta ecuación. Ahora, usando la función y los valores de delta y valor inicial, sustituimos en la fórmula. Para la interacción 1 sería x1 igual a la x anterior, o sea, x0 menos delta x0 por f de x0 entre f de x0 más delta x0 menos f de x0. Noten cómo los índices van en sucesión, es decir, aquí es x1 y del lado derecho todos los x con sus índices son el anterior, o sea, x0. Bien, ahora vamos a buscar los valores que se necesitan para sustituirlos en la fórmula. Pide el valor de x0. x0 es 1 y pide el valor de la función en x0. Entonces f de x0 es igual a f en 1 y es igual a e a la menos 1 menos 1. Estamos sustituyendo el valor de 1 en la función. Y esto es igual en la calculadora menos 0.632120. También nos pide xy más delta xy. En este caso sería x0 más delta de x0. Y esto es igual a x0 que vale 1 más delta que es 0.01 por x0 que es 1. Realizando esta operación es igual a 1.01. Ahora, evaluando la función en x0 más delta x0, es decir, en 1.01, es igual a e a la menos 1.01 menos 1.01, dando como resultado menos 0.645781. Ya que tenemos los valores que se necesitan para sustituirlos en la fórmula, evaluamos. x1 igual a x0, que es 1 menos delta, que es 0.01, por x0, que es 1, por f de x0, que es menos 0.632120. Vamos sustituyendo en la fórmula entre el valor de la función en x0 más delta x0, que es menos 0.645781.
menos el valor de la función en x0, que es menos 0.632120. Ahora, realizando los cálculos, se tiene .01 por 1 por realizando la multiplicación de los tres números de la parte de arriba de la fracción, se tiene el valor de menos 6.3212 a la menos 3, que esto es igual a menos 0.006321 entre. Ahora, realizando la operación de abajo de la fracción, menos 0.645781 menos por menos más 0.632120 igual a menos 0.013661. Luego, realizando la división menos entre menos más por menos, menos 0.006 realizando la división de esta fracción es igual a 0.462704 y restándole 1 se tiene el valor de 0.537296, por lo que para la primera iteración x1 es 0.537296. El error aproximado se obtiene con el valor absoluto de x1 menos x0 entre x1 por 100%, sustituyendo los valores de x1 y x0 entre x1 por 100% es igual a 86.1%, y hay que continuar con la iteración 2. Usando la fórmula como en la iteración 1, quedaría x2 igual a x1 menos delta x1 f de x1 entre f de x1 más delta x1 menos f de x1. Se va recorriendo el índice. La fórmula permanece igual, nada más se van recorriendo los índices. Aquí es 2 y en el lado derecho todos son x1. De nueva cuenta aquí pide el valor de x1 y el valor de x1 más delta x1. También pide f de x1 y pide f de x1 más delta x1. Entonces x1, que es 0.537296, el valor de la función en x1
es igual a 0.047030. Ahora, x1 más delta x1 es igual al valor de x1 más delta, que es 0.01, por el valor de x1. Realizando esta operación es igual a 0.542668. Ahora, evaluando la función en x1 más delta x1, da como resultado 0.038527. Ya que se tienen los valores que se necesitan, se sustituyen en la fórmula. X2 igual al valor de x1 menos delta, que es 0.01, por x1. Vamos sustituyendo los valores por f de x1. Se van colocando los valores entre f de x1 más delta x1. Se van colocando los valores menos el valor de la función x1. Y realizando estas operaciones en la calculadora en partes, hasta llegar al resultado, el cual es 0.566932, el valor de x2 para la interacción 2. Ahora determinando el error aproximado, que es la raíz actual menos la anterior sobre la actual por 100%, da el valor de 5.2%. Y hay que continuar con otra iteración. La iteración 3 usamos la misma fórmula, pero tomando en cuenta que los índices se recorren, es decir, x3 sería ahora x2 menos delta x2 f de x2 entre f de x2 más delta x2 menos f de x2. Entonces se requiere de 4 valores. Se requiere de x2, x2 más delta x2 y el valor de la función en x2 y en x2 más delta x2. Entonces x2, que es 0.566932, evaluando la función en este valor de x2, da como resultado 0.000331. Ahora x2 más delta x2 es igual al valor de x2 más delta, que es 0.01, por el valor de x2. Y esto es igual a 0.572601. Evaluando la función en este valor de 0.572601, da como resultado menos 0.008544. Y ya que se tienen estos valores, se sustituyen en la fórmula. X3 igual al valor de x2 menos delta, que es 0.01, por x2 por el valor de la función en x2. Se van sustituyendo en la fórmula entre f de x2 más delta x2 menos f de x2, y realizando los cálculos en partes,
reduciendo, simplificando, se llega a que el valor de x3 es 0.567134. Determinando el error aproximado sería la raíz actual menos la anterior entre la actual por 100% da el valor de 0.03%. Y como el EA es menor que el ES, 0.03 menor que 0.5, se terminan las iteraciones. Vaciando estos resultados en una tabla, vemos que aquí están los valores implicados en las iteraciones. Y vemos que la raíz converge a 0.567134. Por lo tanto, la raíz de esta función con el método de la secante modificado es de 0.567134. Y con este ejemplo terminamos el tema de los métodos abiertos para localizar la raíz de una ecuación.